En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Dice así: Llegaron a Cafarnaún y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió aquel espíritu diciéndole: Cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el evangelio del día de hoy, Marcos nos describe cuál sería el primer milagro dentro de lo que es el acontecimiento de la vida de Jesús después de llamar a sus 4 primeros discípulos. Recordemos que esta es la versión de Marcos, esta es la experiencia de Marcos, este es el primer evangelio. Recordemos que los evangelios no tienen esa intención de hacer una cronología así exacta de la vida de Jesús y de su caminar entre nosotros. El primer milagro que aparece en el evangelio de Marcos es el exorcismo que hace Jesús a este hombre. Marcos hace notar que la enseñanza de Jesús no es como la enseñanza de los maestros de la ley. Jesús lo hace con plena autoridad. Para enseñar con plena autoridad es necesario estar convencidos. Obviamente, primero conocer, convencerse y después compartir ese mensaje que hemos ya asimilado. En muchos de los casos, las personas no se quedan con el mensaje, sino en la manera como se transmite el mensaje. Y eso también deja muchas cosas buenas en la persona. Recuerdo ahorita el testimonio de un hermano misionero de la comunidad que tuvo que irse a otro país, obviamente con la intención de misionar. Trató de aprender el idioma y con lo poquito que había aprendido se decidió a predicar. Y ahí estaba, convencido de lo que estaba diciendo y pensando que los demás le entendían porque quedaban admirados de la manera como predicaba. Después los otros hermanos que vivían ahí de la comunidad hicieron un cuestionamiento a la gente.
Les preguntaron que si habían entendido el mensaje que el hermano recién llegado les había compartido. Para su sorpresa y asombro, las personas le dijeron con sinceridad a los hermanos que ya hablaban el idioma. Les dijeron que no le habían entendido nada al mensaje que había transmitido el hermano recién llegado, pero que se sorprendían de la manera tan convencida en la que él transmitía un mensaje, aunque no sabían lo que les había dicho o les intentaba decir con lo poquito que había aprendido de ese idioma. Quizá este hermano misionero no había aprendido el idioma de estas personas en este país, pero sí había asimilado el mensaje de Cristo y con poquitas palabras que había aprendido quería transmitir ese mensaje a las personas. Y aquí con este versículo podríamos preguntar, nosotros cuando hablamos de Cristo lo hacemos con plena convicción, lo hacemos con plena autoridad, después de que hemos asimilado su palabra en nuestras vidas, o hasta cuando predicamos somos titubeantes. Vayamos ahora a otro punto de reflexión. Si bien dice que habían llegado a Cafarnaún, Jesús entró en la sinagoga y ahí también se encontraba un hombre que tenía un espíritu impuro. Por lo poquito que sabemos de las personas que están poseídas o a las que se les ha practicado un exorcismo, sabemos que no en todo momento el espíritu impuro o maligno se manifiesta en la persona que está poseída. Pero llegó Jesús y en ese momento quiso manifestarse y dice ahí que el espíritu impuro gritó: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Al tiro, al momento, Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza, este espíritu impuro salió de ese hombre. Todos se asustaron y se cuestionaban: ¿qué es esto? Ya estaban admirados de la manera que enseñaba y ahora tenían otro motivo más para admirarse, porque también expulsaba los espíritus impuros. Era capaz de darles órdenes a estos y estos le obedecían. Algunos sacerdotes exorcistas pueden decir que han hablado con espíritus impuros, pero aquí Jesús no solamente dialoga con ese espíritu impuro, sino que le da una orden y éste le obedece. Obviamente los sacerdotes exorcistas no expulsan los espíritus impuros por su facultad o por su voluntad, sino que todo lo hacen en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos mencionado un punto interesante, que este es el primer milagro que se registra en el Evangelio de Marcos después de que Jesús llama a sus discípulos. Con esto también se nos da a conocer que Jesús quiere expulsar el mal de la gente, quiere expulsar aquello que está haciendo daño en la gente. Lo que nos hace daño, lo que nos perjudica es la maldad en nuestros corazones, en nuestra mente. Si queremos estar bien con los demás, si queremos estar bien con Dios, no debemos dejar entrar el mal a nuestras vidas. Y si en su caso ya lo hemos dejado entrar, hay que pedirle a Dios que nos libere de esa presencia. Cuando la maldad entra a nuestros corazones, nos hace esclavos, nos domina, somos sometidos y también nos denigramos. Jesús viene a liberarnos. Ojalá y le demos esa oportunidad para que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Con relación a lo que presenta este pasaje del espíritu impuro que está dominando y controlando la vida de esta persona, podríamos nosotros cuestionarnos, incluso preocuparnos de no estar como esta persona, este hombre que aparece aquí. Pero si te fijas, el mundo de una o de otra manera nos viene en muchos casos a controlar. De repente nos hacemos dependientes de ciertas cosas, tanto así que el día que no las tenemos, ya sea una relación con una persona, algo que nos gusta tomar o comer, cuando nosotros llegamos a tener eso y después sufrimos de su ausencia, muchas de las veces hasta nos podemos enojar. A eso también podría llamársele una posesión. Hace que nos
transformemos, que nos deformemos. Por ejemplo, dile a un joven o a una persona, quítale su celular. He sabido del caso de algunos niños que se acostumbran tanto a la tableta o al celular que cuando los papás en forma de castigo les dicen, ¿sabes qué? Ya no tienes permiso, o se los quitan de sus vidas, los chamacos o las chamacas dan tremendo berrinche porque se los han quitado. Pareciera ser que les están quitando parte de su vida, o a lo mejor hasta su vida misma. Dígase de los que tienen, por ejemplo, un vicio a una sustancia tóxica, ya sea alcoholismo, o incluso tiene ese tipo de dependencia a algo que a lo mejor es bueno en cierta medida, pero de repente se hace una obsesión. He sabido, por ejemplo, de algunos que les gusta jugar mucho el fútbol o un deporte. Les gusta ese ambiente, la relación que tienen con sus amigos, pero un día, por alguna razón, les dicen que ya no van a poder ir o que van a tener que cancelar la suscripción que tenían con ese equipo o en ese deporte porque ya no alcanzan a pagar. Cosas así. Y se dan los tremendos berrinches. Oye, eso también es un tipo de posesión. ¿Y qué decir en ocasiones con las mismas personas? ¿Cuántos en ocasiones no se llegan a molestar a tal grado que son capaces de convertirse en personas sumamente violentas? Porque la persona a quien tú apreciabas o querías se ha ido con otro o se ha ido con otra, y de repente se dan los tremendos escándalos, los tremendos berrinches porque ya no está contigo, ya está con la otra persona. A eso también se le llama dependencia. En cualquier circunstancia, si una persona se aleja de ti y se va con otra, por el solo hecho de dejarte llevar por el enojo, no vas a hacer que esa persona regrese. Y si regresa, no va a ser por amor. No es que por convertirte en un ogro o en una ogra, esa persona se le vaya a despertar nuevamente el amor. Pero a veces no se entiende. Eso también se le llama dependencia o posesión. Y a veces tenemos también que ser liberados y purificados de ese tipo de encarcelamientos o de encadenamientos a los que somos sometidos o nosotros nos hemos sometido. Prácticamente estamos comenzando el año y creo que viene oportunamente un cuestionamiento de qué cosas tengo que desprenderme, a qué cosas yo estoy dependiendo siempre. No necesariamente estamos hablando de espíritus impuros o malignos, no necesariamente estamos hablando de las cosas que son satánicas. También las cosas comunes y ordinarias pueden tomar posesión de nosotros y no dejarnos vivir con libertad. Dejemos entrar a Dios en nuestras vidas para que nos liberemos de todas aquellas cosas que nos impiden vivir como hijos de Dios. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas y libéranos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina a nuestras mentes para que podamos vivir con libertad en este mundo, en el día a día que nos toca vivir, y seamos gratos a tus ojos para probar algo de esa felicidad que se nos promete en la vida eterna. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi
mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? Sí, Moisés, aquel profeta que sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? ¿Se llamaba Ana? ¿Se llamaba María? ¿O se llamaba Sara? ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés, el que rescató al pueblo de Israel de Egipto? ¿Se llamaba Ana? ¿Se llamaba María? ¿O se llamaba Sara? Si tu respuesta fue que se llamaba Ana, pues déjame decirte que estás equivocado. Si tu respuesta fue que se llamaba María, déjame decirte que tienes toda la boca llena de razón. El nombre de la hermana de Moisés, la única que aparece en la Biblia, es María. También se le pronuncia Miriam, Miriam o María. Esta es una variante en las traducciones. En algunas Biblias lo van a encontrar como Miriam, en otras lo van a encontrar como María. La primera aparición de la hermana de Moisés se da en Éxodo capítulo 2, versículo 4, aunque ahí no dice su nombre, solamente se menciona cuando nació Moisés, cuando lo colocan en aquella canasta, cuando ella misma, su hermana, va y lo pone en el río y lo va cuidando de lejos hasta que esta canasta llega a la presencia de la hija del faraón. Después encontramos a la hermana de Moisés en el Éxodo capítulo 15, versículos del 20 al 21. Ahí nos dice: entonces la profetisa María, porque también es considerada así, hermana de Aarón, Aarón es hermano de Moisés, tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron, bailando y tocando panderetas, mientras ella les cantaba: canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. La otra aparición de María se da en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 1. Ahí dice: María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron: el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros, y el Señor lo oyó. Aquí ya tanto Aarón como su hermana María comienzan a rebelarse en contra de Moisés y comienzan a decir que no solamente él escucha al Señor, sino que también ellos. Por esta situación, María quedó llena de lepra. Dice en el mismo versículo 10 de este capítulo 12: y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María,
y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés: por favor, mi señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. En este caso, murmurar contra Moisés, porque primero se había casado con una mujer etíope y la otra porque le decían que no solamente Dios le hablaba a él. Después, María tiene que purificarse, dice en el versículo 15 del mismo capítulo 12 de los Números. María fue echada fuera del campamento por 7 días, mientras el pueblo se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. El otro pasaje, y el único ya donde aparece la hermana de Moisés, es en el libro de los Números, capítulo 20, versículo 1. Ahí nos dice: en el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cades. Allí murió María y allí fue enterrada. Lo que se ve con la familia de Moisés, en este caso su hermano Aarón y su hermana, son cosas que posiblemente se pueden estar dando en algunas familias, cierto tipo de envidias, cierto tipo de rivalidades. Para el caso de Moisés se menciona que era una persona realmente humilde. Se dice que era incluso el más humilde en toda la tierra. No quería entrar tanto en conflicto con ellos y en muchos de los casos se quedó callado. Para el caso de su hermano Aarón, vino a cometer incluso algunas cosas todavía un tanto más fuertes, como cuando comenzó a hacer lo que es el becerro de oro, que después el pueblo de Israel mismo estará adorando, mientras Moisés estaba allá recibiendo los mandamientos, las tablas de la ley. Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras intenciones, purificar nuestras actitudes y pronunciamientos en relación a nuestros hermanos, los hermanos de sangre, pero también con los que nos rodean. Somos hermanos en Cristo. Hay que evitar la murmuración, la crítica, el señalamiento y reconocer cuando Dios llama a alguien o le da un talento especial o sobresale por ese talento especial. Lejos de estar con envidias y murmuración, mejor pedirle a Dios que nos conceda la colaboración unos con otros para ayudarnos y crecer conjuntamente. Nos hace falta mucha humildad. Pedirle a Dios que nos conceda todos los dones necesarios para no entrar en rivalidad. Es muy triste encontrar familias que no están unidas y solamente por cuestiones de envidia, algunas cuestiones de herencia, pero también de envidia porque uno ha progresado más que otro, quizás se encuentra en otra situación económica y material. Que sea el amor el que reine en los corazones de cada uno de nosotros y podamos vernos todos como hermanos e hijos de Dios. Recuerda, la hermana de Moisés se llama María. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. Y llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer, pues soy dichosa y tengo fe que esto viene todo de Dios.
pero aquel momento llegó, el momento llegó que conocí a Cristo en un retiro, al que tanto me negaba a ir. Qué bendición haber ahí llegado, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús. Este canto se llama En un retiro. Lo interpreta Elizabeth Elizarrarás. Te lo digo, amigo, amiga,